Hola, ¿qué tal? Bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre, o comenzamos el tema acerca de la apnea obstructiva del sueño. Y entonces habíamos quedado que íbamos a explicar un poquito cómo se da este fenómeno, esta enfermedad. Y, eh, y bueno, para tener un concepto mucho más amplio de lo que sucede cuando una persona pues es diagnosticada con apnea obstructiva del sueño. Entonces, evidentemente, la apnea se presenta porque existe un colapso en lo que es la faringe del paciente, y este colapso ocurre durante el momento en el que la persona está pues durmiendo, ¿no? Entonces la faringe viene siendo pues lo que está por dentro de lo que es la garganta, está aquí en la parte del cuello. Entonces la faringe pues es un espacio que se mantiene permeable, es decir, que permite tanto el paso de aire como el paso de alimentos, ¿no? Y entonces llega un punto a partir de que la persona bien esté comiendo o respirando, que existe como una válvula que se le conoce como la epiglotis, y eso es lo que permite que bien una persona, pues el alimento que consuma se vaya al estómago y no a los pulmones, o el aire que se respire vaya hacia los pulmones y de vez en cuando pase al estómago, ¿no? Este, Uno de los motivos por los cuales una persona cuando está comiendo, como es un proceso activo de, de comer y respirar, en ocasiones aire pasa hacia el estómago y entonces por eso una persona tiende a eruptar. Es uno de los motivos. ¿Ok? Pero eso es aparte. Entonces, la apnea obstructiva del sueño ocurre, reitero, porque existe un colapso de la faringe, y entonces la persona también tiene momentos intermitentes de sueño o momentos intermitentes de sueño interrumpido, ¿no? Entonces ahí es donde se va hacia el diagnóstico. Entonces existen 4 rasgos característicos que contribuyen a la obstrucción en esta enfermedad de lo que es la apnea obstructiva del sueño. Una de las principales es que exista una estructura en el cuerpo, una estructura anatómica, así se le conoce, que promueva el colapso de la vía aérea. Entonces la vía aérea es lo que permite que el aire, desde el momento en el que se respire, pase directamente hacia los pulmones. Si existe una interrupción en ese traspaso, en ese pasaje, entonces habría dificultades en lo que se le conoce como la vía aérea, ¿no? Ese puente que se da desde la nariz hasta el alvéolo, que viene siendo la célula responsable de que el aire que respiramos y el oxígeno que respiramos entonces se traduzca en nutrientes para nuestro cuerpo, ¿no? En oxígeno para nuestro cuerpo. Entonces, si existe, eh, si existen impedimentos en nuestro cuerpo anatómicamente que interrumpan el apropiado paso de aire desde la nariz hacia los pulmones, entonces ese es uno de los motivos que podrían llegar a causar en algunos pacientes la apnea obstructiva del sueño. Que la persona tenga este, un límite muy bajo de, eh, de mantener un sueño profundo. Entonces, por ejemplo, habíamos hablado en el video anterior de que si una persona comienza a jadear, o sea, que tenga hipoapnea o que de repente se ahoga y eso produce un sonido, entonces existe una señal, la persona pues se despierta por el mismo ruido que se autogeneró, y entonces eso se le conoce como un límite bajo de
de la capacidad que una persona pueda tener de mantener un sueño, ¿ok? De mantener el sueño. Que pueda existir una respuesta inadecuada de los músculos que se encargan de relajar la vía aérea. Entonces, una persona se acuesta a dormir, entonces inconscientemente continúa respirando, ¿vale? Bueno, si esa persona tiene dificultades, por los motivos que sean, para mantener esos músculos de manera apropiada, de forma contraída, o sea, de que no se relajen de más, porque de esa manera entonces obstruiría la vía aérea, entonces evidentemente causaría más apnea obstructiva del sueño. ¿Ok? Entonces, importante que si una persona tiene dificultades para mantener esos músculos de manera contraída, de manera constante, y si hay algún inconveniente con esos, de que se relajen de una manera inadecuada, entonces produciría una obstrucción en la vía aérea y produciría contribuiría más a la obstrucción de la vía aérea y continuaría con la apnea obstructiva del sueño. Y último, que la persona tenga una inestable o más allá, mucho más allá, sensible de lo que debería ser en el control del mecanismo de la respiración. Entonces, de eso vamos a hablar en un momento, pero lo quería mencionar de cuáles son los 4 aspectos más importantes que contribuyen para que una persona tenga el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño. Ahora, ya lo habíamos mencionado en el video anterior, de que una persona que por su estilo de vida termina sufriendo, además de sobrepeso o termina sufriendo de obesidad, entonces muy probablemente va a terminar sufriendo de apnea obstructiva del sueño, porque existe un aumento de tejido graso alrededor del cuello, existe un aumento de tejido graso alrededor de los músculos también, que permiten de manera adecuada que la vía aérea se mantenga permeable para que se produzca el paso de aire ininterrumpidamente durante el sueño. Entonces, si una persona, por el estilo de vida que lleva, termina también desarrollando obesidad o sobrepeso, entonces esto se le va a considerar como un factor de riesgo para tener el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Entonces, puede también la persona tener hipertrofia en lo que es el tejido blando alrededor del cuello, por los motivos que sean, y puede tener una deformidad en lo que es su estructura de la mandíbula, que en vez de tenerla de manera orientada hacia el frente, entonces tuvo un problema en su desarrollo cuando estaba en el útero, y la persona entonces tiene la mandíbula de manera retraída, ¿no? Eso se le conoce como retrognatia, y eso puede también contribuir a un aspecto en el cuerpo en el que la persona pues tenga dificultades para mantener la vía aérea permeable durante el sueño, ¿ok? Entonces, todo esto, reitero, contribuye de manera significativa y de manera negativa en mantener la vía aérea permeable, y haría a su vez también contribución a lo que es el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño. Entonces, otra de las cosas que puede causar la obesidad o el sobrepeso es una disrupción en el adecuado metabolismo de una persona, ¿ok? Entonces, un metabolismo que esté alterado en una persona puede llegar a contribuir de manera negativa en un adecuado sueño, ¿ok?
Si existen problemas de ventilación y si además la persona termina sufriendo de dificultades para el apropiado vacío o el apropiado relleno, ¿no?, de aire en sus pulmones, lo que se le conoce como la capacidad residual funcional de un pulmón. Entonces este paciente tendría dificultades también para vaciar sus pulmones de manera también adecuada, y eso haría que el cuerpo reaccionase a que de manera inadecuada de que se deba llenar otra vez el pulmón de aire. ¿Ok? Entonces esa incapacidad por los problemas en la capacidad pulmonar que tenga un paciente, esa incapacidad que tiene por desarrollar sobrepeso u obesidad, reitero, es un factor de riesgo para tener el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño. Entonces esa incapacidad de tener un adecuado vaciamiento del volumen pulmonar, entonces va a hacer que la persona desarrolle una necesidad mucho más rápida de volver a llenar su pulmón de aire. ¿Ok? Y eso entonces contribuiría negativamente al diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño. Entonces, claro, cuando la persona está teniendo esta dificultad durante la respiración y está durmiendo, ¿okay?, entonces el cuerpo procura hacer lo que normalmente hace, que es vaciar el pulmón. Queda un volumen residual, una cantidad de aire para mantener todavía el pulmón pues, expandido, porque no se puede pues, colapsar. Entonces, en ese proceso, como existe un vaciamiento inadecuado, entonces la persona comienza a respirar mucho más pronto de lo que debe hacer. ¿Okay? Entonces, esa interrupción, aparte de las dificultades que se tienen para relajar los músculos, o la dificultad que se tenga para mantener los músculos contraídos y no se relajen de manera inadecuada, entonces pueden hacer que la persona desarrolle una retracción de su tráquea. ¿Okay? Entonces esa retracción de la tráquea haría a su vez un esfuerzo mayor que puede contribuir negativamente a lo que es la apnea obstructiva del sueño. ¿Okay? Y eso puede llevar a un colapso de lo que es la vía aérea y hacer que la persona pues se ahogue, se despierte, interrumpa su sueño y entonces el ciclo continúe de manera negativa, que es muy importante. ¿Ok? En el caso de los niños existe una condición conocida como la hipertrofia de las amígdalas. Si el niño tiene una hipertrofia amigdalar, entonces es muy posible que comience a sufrir de apnea obstructiva del sueño. A eso me refería anteriormente con lo que puede ser un agrandamiento de tejidos blandos dentro del cuello, ¿no? Entonces uno de los principales, en el caso de los niños, también se puede presentar en adultos, pero es mucho más común en los niños por ser un tejido que tiene una función que va en disminución, las amígdalas. Entonces si están agrandadas de manera inadecuada, mucho más grandes de lo que deberían estar, entonces el niño puede estar padeciendo de apnea obstructiva del sueño. ¿Okay? Entonces, el músculo que se encarga de mantener la vía aérea permeable es el músculo que a su vez mantiene la lengua en una posición constante, y este músculo tiene básicamente la función de evitar que la lengua se retraiga, haciendo que una persona se
auge. Entonces, cuando existen estos tipos de factores, lo que les había mencionado, por ejemplo, acerca del tejido graso, que por la condición que el paciente desarrolla de tener sobrepeso o de tener obesidad, entonces existe tejido graso que puede impedir de manera adecuada una conexión eficaz entre lo que es el cerebro y los nervios que se encargan de mantener este músculo contraído y evitar que la lengua se retraiga y produzca una obstrucción. ¿Ok? Entonces, el músculo se le conoce como el músculo genogloso y se encuentra prácticamente en la base de la lengua. Entonces, la función de este músculo es, reitero, prácticamente es mantener la lengua en un sitio constante y prevenir que se retraiga para previniendo así que no exista una obstrucción de la vía aérea. ¿Ok? Entonces, existe también algo que se le conoce como un sistema de control. ¿Ok? Entonces, el sistema de control puede estar también alterado. De hecho, se le conoce como un sistema de control alto. ¿Ok? Entonces, si el sistema del control se activa por un aumento en la cantidad, en el porcentaje, en los niveles de dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, es un ciclo constante. Una persona respira, entonces la cantidad de dióxido de carbono disminuye. La persona, eso es en un ciclo respiratorio adecuado. La persona después exhala, la cantidad de dióxido de carbono aumenta, entonces vuelve otra vez, ¿no? El ciclo liderado por el cerebro se encargaría de decirle al pulmón, hey, o decirle a los músculos, diafragma, los músculos, ¿sí? Actívense, los músculos intercostales, actívense, necesitamos respirar, el dióxido de carbono está subiendo. Entonces, cuando una persona pues está durmiendo, entonces no tiene conciencia de la manera en la que está respirando. Entonces existe un sistema de control, que en este caso vendría siendo inconsciente. Si el sistema de control falla, o si el sistema de control está alteradamente elevado, entonces cualquier aumento leve del dióxido de carbono dentro de los receptores químicos que se encuentran en el cuerpo hacen que la persona entonces tenga un esfuerzo respiratorio por todos los factores que ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces se convierte como en un ciclo vicioso. La persona tiene, por ejemplo, tejido graso alrededor del cuello. La persona tiene, o el paciente tiene, dificultades para controlar los músculos que se encargan de que la lengua no se retraiga. Entonces aparte tiene un sistema de control elevado y entonces se activa cuando el dióxido de carbono se eleva levemente. Entonces me siguen con lo que es el ciclo vicioso de lo que puede hacer que de manera constante entonces la persona negativamente se vea alterada su estilo de vida porque no va a tener un sueño adecuado, porque entonces la apnea obstructiva del sueño interrumpe sus ciclos regulares de sueño profundo y entonces contribuye a lo que es la persona está, lo que mencionábamos la semana pasada, con sueño todo el día o se duerme durante el día, entonces eleva su riesgo, como no está teniendo un sueño adecuado, entonces eleva su riesgo de tener síndrome metabólico porque hay un desbalance en el ciclo circadiano. La persona entonces eleva su riesgo de tener diabetes, la persona eleva su riesgo de tener enfermedades cardiovasculares y evidentemente eleva su riesgo de mortalidad. Entonces, si me están siguiendo con lo importante que es tener el conocimiento de estoy sufriendo de esta enfermedad, debo hacer algo al respecto, qué puedo hacer al respecto, todo eso es importante. Y vamos
viendo cómo cada paso, cada función dentro del cuerpo entonces puede contribuir si las funciones pues no se siguen de manera adecuada, si el cuerpo falla anatómicamente, si hay algunas deformidades, si existen desbalances, si todo esto puede contribuir, incidir negativamente en empeorar o continuar una apnea obstructiva del sueño. ¿Ok? Entonces, ya para continuar, para culminar, ya cuando se hace el diagnóstico, ya comprendiendo cómo funciona y cómo puede continuar la apnea obstructiva del sueño, entonces se hace el diagnóstico, el médico debe tomar la decisión de que hay que intervenir, hay que tomar medidas porque debemos que mejorar, en este caso, la salud del paciente. Entonces hay dos opciones, ¿no? Principalmente, 70% de los pacientes que sufren de apnea obstructiva del sueño, desafortunadamente, también van a tener sobrepeso u obesidad. Entonces hay que tomar medidas para que la persona adecuadamente pueda bajar de peso. Entonces, desafortunadamente también existe el desafío de que en muchas ocasiones, como no hay un apego adecuado a un estilo de vida para que la persona de manera eficaz baje de peso, se puede tener la opción, en algunos casos, y es algo que se debe manejar personalmente con su médico familiar o con su médico especialista, de evaluar la posibilidad de una cirugía bariátrica. Reitero, se tiene que sentar con su médico y evaluar la posibilidad de decirle: estoy teniendo dificultades ahora para dormir, estas dificultades para dormir también me están dando dificultades con mi pareja, mi estilo de vida está cambiando, no me puedo concentrar durante el día, estoy todo el tiempo con sueño, no sé, puede haber otro sinnúmero de cosas, ¿no? La persona tiene que estar tomando café todo el día, entonces me siguen con lo que es el círculo vicioso, existe, y entonces, pero se puede tratar. Esa es la mejor, esa es lo bueno de todo esto, es que tiene solución, ¿ok? Entonces, primero hay que mejorar el estilo de vida y procurar actividades, procurar hábitos, procurar mejorar aspectos en los que una persona pueda adecuadamente bajar de peso, ¿ok? Y lo que se considera como el gold standard para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño es un tratamiento medianamente invasivo que se le conoce como CPAP. En inglés se le conoce, por sus siglas en inglés, se le conoce como una presión positiva de manera continua en la vía aérea, ¿ok? Continuous Positive Airway Pressure, CPAP, y reitero, es el tratamiento a elegir en el caso de que una persona tenga el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Hay dos maneras. Se puede hacer de manera, lo habíamos mencionado la semana pasada, se puede hacer la prueba en el hogar, en el que se determina si una persona está, en este caso la pareja o una persona que pueda ayudar a vigilar al paciente, si la persona está teniendo dificultades, eventos durante la noche, y en el transcurso de una hora si se despierta cierta cantidad de veces, entonces eso haría el diagnóstico. Y si aparte se está durmiendo durante el día, si aparte tiene otras enfermedades, entonces si se combinan los eventos en los que la persona se despierta durante la noche, junto con otras enfermedades que la persona pueda sufrir, entonces se hace el diagnóstico. O si tiene una cantidad de eventos durante la noche sin tener otra enfermedad, entonces también se le puede hacer el diagnóstico. Reitero, en el video anterior lo habíamos mencionado. Si no se está seguro
con este tipo de prueba, porque no es completamente sensible en estos casos, entonces muy específica pero no es tan sensible. Entonces, si la persona no puede hacer un diagnóstico adecuado, entonces se hace un diagnóstico en un laboratorio con un polisonograma. El polisonograma entonces evalúa actividad cerebral, evalúa actividad abdominal con el movimiento de los músculos accesorios, evalúa actividad respiratoria, evalúa actividad del corazón también. Entonces se combina todo esto, y si la persona entonces con un seguimiento estrecho de la cantidad de eventos que pueda tener en un laboratorio con una vigilancia continua, entonces ya se le hace un diagnóstico mucho más certero, ¿ok? Se le hace el diagnóstico, entonces se lleva a cabo el plan de tratamiento, ¿ok? Y reitero que el plan de tratamiento a elegir, el plan de tratamiento principal o de elección, que se le conoce como CPAP, es el que mejores resultados tiene, ¿ok? Una persona evidentemente se puede sentar con un especialista otorrinolaringólogo, que es el especialista de los oídos, de la nariz y de la garganta, y decirle, ¿sabe qué, doctor? No me gusta la máquina, prefiero que me operen. Entonces, bueno, todo eso está dentro de las posibilidades del tratamiento, y se debe discutir la necesidad o no de hacer un tratamiento mucho más intervencionista, ¿ok? Entonces, bueno, una vez más quedo a sus órdenes si tienen alguna duda acerca de lo que acabamos de platicar, y con todo el gusto me pueden escribir, pueden dejar sus comentarios. Evidentemente se pueden suscribir al canal para continuar siguiendo los temas que vamos a estar mencionando cada semana, y también quedo a sus órdenes por si tienen dudas acerca de un tema en específico, ¿ok? Que tengan todos una feliz semana, y para los que están en Estados Unidos y tengan dificultades por la tormenta, entonces por favor manténganse a salvo, procuren no salir a menos que sea excesivamente necesario, y también procuren mantenerse en un ambiente cálido, ¿ok? Porque pues sí hay puede haber muchos problemas con lo que es la hipotermia, con el frío y todo eso, ¿ok? Entonces, pero eso pues lo podemos hablar otro día. Entonces, pues nada, feliz semana y quedo a sus órdenes. Buen día.